Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchos expertos de la geopolítica y de la geoestrategia llevan bastante tiempo, asegurando que a no tardar, a medio plazo como mucho, el acceso al agua potable va a ser una de las razones fundamentales que expliquen más de un conflicto armado, incluso más de una guerra. Bueno, ahí está el caso de Sudán, buen ejemplo de lo que estos señores dicen. El trasfondo de ese enfrentamiento, les recuerdo, ha terminado nada menos que dividiendo al país por la mitad, Sudán del Norte, Sudán del Sur. Hay una ONG española, madrileña, para más datos, que lleva años haciendo de este convencimiento el leitmotiv de sus actividades. Su objetivo prioritario es abastecer de agua a la población más pobre, en este caso de Burkina Faso. Eso, y por supuesto facilitar la educación y la provisión de alimentos a la población más vulnerable de este país africano, en el convencimiento de que estos tres elementos, insisto, educación, alimentación y agua potable, son fundamentales para poder hacer frente a la desigualdad, a la pobreza. Y en torno a esa creencia llevan trabajando allí, en medio del Sahel, Burkina Faso digo, desde hace 15 añitos. La ONG a la que me estoy refiriendo es AMAIF y su creador se llama Ricardo Rico, es un cardiólogo que junto a su mujer Ada, que también es cardióloga, hicieron realidad este proyecto hace 3 lustros y que nos va a permitir además hablar de un país ciertamente curioso, ciertamente peculiar a los ojos de los occidentales, claro. Señor Rico, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué Burkina Faso, doctor, como epicentro de su labor solidaria y en otro país de ese mismo entorno, de ese mismo continente tan necesitado, oiga, se mire donde se mire, porque esto es así? ¿Por qué Burkina Faso? Pues Burkina Faso fue porque hace 15 años era uno de los países de la franja del Sahel donde había menos problemas con respecto a la situación geopolítica. Era un país que estaba con Blaise Compaoré, que llevaba muchos años en el poder, y era un país bastante tranquilo, pero era el tercer país más pobre del mundo. Y esos fueron los dos motivos que elegimos Burkina Faso. ¿Y por qué hace 15 años y no antes o después? ¿Qué espoleta, doctor, le saltó a usted y a su mujer Ada en su cabeza, en la cabeza de ambos, hace 5 lustros? ¿Qué le hizo poner en marcha AMAIF con los pilares del agua, la educación y los alimentos como, ya digo, objetivos fundamentales de acción solidaria? ¿Qué pasó? Nosotros como médicos ya estábamos en otra ONG importante aquí en España y ya trabajamos en proyectos humanitarios. Y la razón fue porque creíamos que las grandes ONG no llegaban a esos pequeños lugares que nosotros queríamos llegar. Y por eso iniciamos con un grupo de amigos pues una ONG que se dedicara exclusivamente a proyectos muy concretos y lo fundamental es al seguimiento de esos proyectos. Y elegimos Burkina Faso por esa situación, tercer país más pobre del mundo y país al que queríamos llegar nosotros directamente y ver cuál era la situación en el momento y qué era lo que podíamos hacer. Como médicos, cardiólogos, poco podíamos hacer y por eso elegimos los proyectos fundamentales sobre el agua. Uh-huh. Cuando subraya usted poner en marcha proyectos y garantizar su seguimiento. Quizá las grandes ONGs que todos tenemos en la cabeza, ¿eso lo olvidan un poquito? El segundo capítulo, el segundo paso, el seguimiento de sus proyectos. ¿Es una crítica velada o me lo ha parecido a mí, doctor? Es una cierta crítica porque realmente yo he visto a lo largo de casi 40 años grandes proyectos que después se han ido difuminando. Es verdad que es muy difícil el territorio y hacer los seguimientos. A nosotros nos pasa en las zonas del este donde tenemos muchos proyectos que ahora no podemos seguirlos por una situación de terrorismo. Entonces, las grandes emergencias que hay de inseguridad alimentaria, de inseguridad geopolítica, de inseguridad económica, pues hace de que esos pequeños proyectos o grandes proyectos no lleguen a un fin concreto. ¿Tan difícil? Vamos a lo concreto ahora. ¿Tan difícil es el acceso al agua potable en este país del Sahel africano, Ricardo? Difícil, sí. Difícil, porque subterránea hay agua.
Lo que sucede de que en lugares concretos de Burkina Faso, que es lo que más conocemos, las zonas centros donde está una gran cantidad urbana, pues ahí sí tienen acceso a un agua potable, pero las zonas rurales no. ¿Por qué no? Porque no hay medios económicos para hacerlos, porque para llegar al agua potable es necesario aguas subterráneas que llegan a 60 o 70 metros y un pozo de agua cuesta entre 4.000 a 7.000 euros, con lo cual es complicado para las poblaciones rurales y para el gobierno. ¿Cómo es eso de que en este país, en Burkina Faso, miran permanentemente al cielo para que les provea de lo que necesitan? ¿Cómo es eso de que cuando ustedes les ponen en marcha un pozo, se tiene luego que encargar de hacerles entender, porque no lo entienden, que eso no funciona solo, que no funciona la providencia y que son ellos y no terceras personas imaginadas las que tienen que mantenerlo? Porque esto es lo que ocurre allí. Eso es lo que ocurre, es una realidad. Es verdad que saben que el agua es necesaria y saben que es un bien, le llaman el oro azul. Y en las poblaciones, cuando uno va a decirles que se va a hacer un pozo de agua, porque es una zona donde sabemos que a lo mejor tienen que recorrer las mujeres y las niñas, que son las que se encargan de ir a buscar agua, a lo mejor a 2 horas o a 3 horas, evidentemente se les abren los ojos, pero no tienen la formación de saber que eso se termina. Es decir, viven el día, no viven el futuro, porque el día es muy complicado. Lo terminan entendiendo que abrir un pozo no es solamente abrirlo, sino que hay que mantenerlo para que sigan abasteciéndose o les siga abasteciendo de agua potable. ¿Lo terminan entendiendo? Sí, lo entienden, pero lo entienden a través de las mujeres. Y esto es algo que yo siempre lo recalco. A ver. La mujer como una actriz fundamental para esa transformación social y motor de desarrollo. Es decir, la mujer es un vector de cambio que lidera estos proyectos rurales. Y yo creo que sin ella no hay continuidad. Es decir, la mujer es la que sabe qué es lo que necesita la comunidad. El hombre se dedica de abastecer de alimentos y la mujer de saber cómo consigue que esos alimentos y esa agua esté todos los días en su hogar. La figura de la mujer, que tiene esa importancia social que usted me ha descrito, y sin embargo su rol también social no está precisamente equiparada a la importancia que usted me acaba de comentar de la mujer como no sé, como motor fundamental de ese día a día tan complicado en un país como Burkina Faso. Por ejemplo, cuando ellas se casan, allí el matrimonio no funciona como en Occidente. Cuando ellas se separan, allí la separación no funciona como en Occidente. Por ejemplo, cuando ellas tienen hijos, la educación de esos hijos no se ve exactamente como se ve en Occidente. Es decir, la mujer allí tiene un perfil social muy determinado, muy característico, doctor. Sí, es verdad. La mujer, aunque cumple un rol fundamental, hay que darse cuenta que es, como Burkina Faso es un país muy diverso, donde cada etnia, pues el rol del hombre es preponderante. Y la mujer, hay un reto permanente. Los matrimonios arreglados era una norma, ¿no? Una norma que aún todavía sigue habiendo. Las separaciones, cuando la mujer tiene que divorciarse, los propios familiares no quieren frecuentar a esa mujer divorciada, o sea que no aceptan fácilmente la vuelta al hogar, las amigas. Los familiares, cuando dicen los familiares, de ella, sus propios padres, por ejemplo. Sí, sus propios familiares, sus propios familiares. La sociedad prefiere que la gente, es verdad, no viva sola y que se case, pero piensa que le puede dar malos consejos porque se ha divorciado, que si esa mujer no está bien vista, motivos por los cuales las mujeres que se divorcian generalmente es por una falta de comunicación, por la infidelidad, y eso es un problema muy grave que tiene la mujer. Todos los años vemos nosotros cantidad de mujeres que están amenazadas por acusaciones de brujería. Cuando fallece el hombre, pues siempre a la mujer se la mira con recelo. Y estas costumbres son costumbres ancestrales, que está especialmente extendidas, inclusive en una etnia que es mayoritaria en Burkina, que son los Mosi, Los Mose, ¿no? sí.
Las mujeres viudas o las ancianas sin recursos pueden ser señaladas como brujas por motivos tan diversos como el fallecimiento de su marido, o la aparición de alguna enfermedad o una incapacidad para tener hijos varones, ¿no? O porque vive muchos años, aunque la verdadera causa suele ser mucho más prosaica, es decir, apoderarse de los bienes de los esposos o librarse de la obligación de mantenerlas cuando enviudan, o venganzas entre familias. El rol de la mujer, aunque es muy importante, es verdad que esto va cambiando poco a poco. En los últimos 20, 25 años, nosotros vemos que en los últimos 7, 8, 10 años esto va cambiando, y cambia gracias a la educación. Como en casi todo. Bueno, hace poco, en noviembre del año 2020, Roch Kaboré fue reelegido presidente de ese país, de Burkina Faso, país en el que el 20% de su población concentra, atención, el 20% concentra el 44% de los ingresos, de la riqueza. ¿Cómo les ven las instituciones allí? ¿Cómo les acogen? ¿Cómo les tratan? ¿Consideran su labor humanitaria? ¿Les ayudan? ¿Ponen palos en la rueda? ¿De todo un poco, doctor? A ver, hay un dicho en África y en Burkina, por supuesto, que dicen que los occidentales tenemos el reloj y ellos tienen el tiempo. Con lo cual, si esta premisa es fundamental, evidentemente cuesta mucho para nosotros, por ejemplo, realizar cada uno de nuestros proyectos en Amaïf, en Burkina. Hay que presentar una gran cantidad de papeles administrativos para que realmente lleguemos a que esos proyectos lleguen a la población. Es bastante difícil. El hecho de que el presidente actual, Roch Kaboré, que ahora cumple su segundo mandato, haya sido reelegido, crea una cierta estabilidad desde el punto de vista institucional, y eso yo creo que es muy importante. Aunque las elecciones dicen que no hay un partido en el poder que convoque elecciones para perderlas, ya que tienen todos los elementos a su mano, la información y los medios económicos. Pero yo creo que esto es importante, de que la democracia desde el punto de vista del país se asiente, y que también los partidos se unan a la lucha contra la pobreza, la lucha contra la marginación. La institucionalidad, los partidos políticos ahí, el sistema, se lo pone relativamente sencillo, más allá de los pasos burocráticos. ¿A qué me estoy refiriendo, doctor? Sabe usted que en muchas latitudes de ese continente, ese bello continente de África, en muchos países la corrupción, la mordida, es moneda de cambio para que esos proyectos solidarios se puedan poner en marcha. Hay que pagar una cuota si usted quiere trabajar aquí para los míos, para ayudar a los míos. Esto es así de dramático. ¿Esto en este país, en Burkina, cómo va? La corrupción es altísima en todos los ámbitos, y le voy a contar algo que nos pasó a nosotros, y esto fue una realidad. Cuando nosotros pusimos en marcha todos los proyectos, pues tuvimos que tener una aceptación por parte del gobierno. Y entonces, pues en el ministerio correspondiente presentamos todos los documentos que eran necesarios, y esos documentos pues pasaron varios meses sin que eso funcionara. La persona que estaba a cargo de todo ello pues nos pedía una cantidad monetaria para que esa documentación saliera a flote. Y yo me negué rotundamente, estuve hablando con esta persona, y al final logré que el propio ministro correspondiente tuviera una audiencia con él. El problema se solucionó en 5 minutos, y me pidió disculpas por la situación que habíamos vivido en los últimos 4 meses, de que esa documentación, que estaba perfecta, no hubiera salido adelante. ¿Qué significa? De que tenemos muchísimos inconvenientes con respecto a realizar los proyectos por parte de las instituciones, tanto las instituciones ministeriales como las instituciones de las alcaldías. Uh-huh. Habrá notado, doctor Rico, que estoy aprovechando sus conocimientos sobre Burkina Faso para acercarnos, si quiere, un poquito más a esa realidad. La población de este país pertenece, lo decía usted antes, mayoritariamente a la etnia Mose, un 45% más o menos. Los Pel o los Guarnaché son minoría. No se suelen mezclar entre ellos, esta es la realidad. ¿Les han acogido estas etnias con la misma disposición
a recibir la ayuda de AMAIF? Sí, sí. Yo diría que no hemos tenido ningún problema interétnico, inclusive hay poblaciones en las cuales tenemos una población Mosi y tenemos una población Gurmanché, o una población Mosi y una población de los Pel, o de los Gurunsi, o de los Diola. Dese cuenta que hay 70 etnias diferentes en Burkina, pero en general no hemos tenido ningún inconveniente. Tenemos que tener muchísimo cuidado en que cuando vamos a hacer un proyecto de agua, un pozo de agua, Uh-huh. hay que hablar, si en ese lugar hay Pel y Mosi, o Mosi y Gurumanché, tenemos que hablar con los dos jefes del pueblo, para que entre ellos se pongan de acuerdo para decir el lugar donde se tiene que realizar el pozo de agua. Hay que ser muy respetuoso. O sea, nosotros no podemos llegar y decir, aquí el pozo de agua, No. hacemos la perforación y allí llegamos. No, hay que hablar con la población, hay que hablar con las mujeres, hay que hablar con los hombres, hay que hablar con el consejo de los ancianos, con el jefe de la tierra. Todo esto lleva un tiempo, que a veces cuando yo lo explico hay que me dicen, ¿pero cómo? ¿Es hacer el pozo? No es hacer el pozo solamente. Hay que tener a la población contigo y a las mujeres fundamentalmente para que ese proyecto salga adelante. Los Mosel, los Pel, los Gumanché. Estoy pensando, fíjese, bueno, estas son algunas de las etnias que hay en Burkina Faso, y estoy pensando en los enfrentamientos raciales existentes hace ya unos años, lamentables, mediados de los 90, en Burundi, entre Hutus y Tutsis. Sí. Estas diferencias étnicas en Burkina Faso no llegan a esos extremos, ¿no? Se llevan a distancia, pero se llevan. Se llevan. De hecho, hay una ministra cuya cartera se dedica exclusivamente a la Sí. reconciliación, es decir, algo no ha funcionado de un tiempo a esta parte, aunque no ha llegado la sangre al río. ¿Lo he resumido bien? Bueno, la sangre ha llegado al río en algún momento, ¿Ah, sí? lamentablemente. Hasta hace 5 años había una convivencia total, diría yo, respetándose cada uno su situación étnica en cada lugar donde estaban. Pero con los problemas del terrorismo, con el problema de las sequías, etcétera, lo que ha habido es movimientos. Es decir, aquellos que se respetaban el territorio ya no se respetan el territorio y ahí empiezan los problemas. Entonces, en los últimos 3-4 años ha habido luchas interétnicas, fundamentalmente con los Pel. Oiga, acceso al agua potable, alimentos, alfabetización. Estos son los 3 pilares de actuación humanitaria en ese convencimiento de AMAIF de que son los que pueden lograr reducir la desigualdad. Pozos, bombas de agua, escuelas, también material sanitario. Me quiero detener en este punto. Usted es médico, es verdad que usted no es epidemiólogo, es cardiólogo, esa es su especialidad, pero sin duda y por deformación profesional tendrá usted una foto muy aproximada de cómo está afectando esta maldita COVID en el país. ¿Cómo está eso? Yo le tengo que decir algo que esta es la realidad de Burkina. Antes de llegar a los casos detectados, que todos sabemos, a los curados y a los fallecidos. En Burkina hay un personal médico cada 15.000 habitantes, que es totalmente insuficiente para la atención sanitaria y más en una pandemia. Y si contabilizamos el personal médico, enfermería y partera, es de 8 cada 10.000 habitantes. Y se considera que por lo menos tendría que haber 23 cada 10.000 habitantes. Esta es la situación sanitaria. Desde el 9 de marzo, que fue el primer caso detectado, que fueron personas que vivían en Burkina, pero que venían de viaje de Francia, ha habido 11.285 personas infectadas, de los cuales fallecidos son 134. Y usted me dirá, pero esta es una media muy baja. Uh-huh. Sí, esto es así. Pero también hay que saber que los test que se hacen por día y las cifras de contagio y fallecidos son poco fiables. Yeah. Diariamente, actualmente se están haciendo aproximadamente entre 1.000 a 2.000 test, de los cuales casi 1.000 son pruebas de detección en viajeros que llegan a Burkina. Con lo cual, aquí nos quedamos en una situación que no sabemos qué es lo que sucede. Pero, y esto yo quiero hacer hincapié, es una población joven, resistente a otras enfermedades, que tiene una alta inmunidad. ¿Por qué? Porque el 77% de la población tiene menos de 35 años. Juventud. Uh-huh. Y menores de 15 años es el 45% de la población. Con lo cual tiene una inmunidad resistente. Entendido. Doctor, me queda escasamente un minuto. Y usted ha
ha aumentado otro factor de la realidad de Burkina para el que le pido una reflexión: presencia del yihadismo. Muy complicado, complicada porque la situación actual, después del deterioro que ha habido en Mali y posteriormente en Níger, se encontró a Burkina, que estaba extremadamente mal preparada para esta situación. Al principio había incursiones de grupos yihadistas procedentes de Mali y vinculados a Al-Qaeda, pero pronto surgieron grupos locales como el Ansarul Islam y el Estado Islámico de Gran Sáhara. Y el ejército fue cediendo terreno y los terroristas explotaban esa pobreza y el sentimiento de abandono de la población para ganar adeptos y tejer complicidades. En los últimos 5 años, los ataques de los grupos armadistas yihadistas han dejado más de 3.000 muertos, ¿no? Y hay más de 1 millón de desplazados internos. AMAIF, la ONG madrileña que lleva 15 añitos trabajando en distintos proyectos solidarios allí en Burkina Faso para hacerles la vida, pues un poquito más fácil en un país con verdaderas dificultades para acceder al agua potable, a los alimentos, a la educación, hostigados por el yihadismo. Por cierto, que me consta que uno de los últimos proyectos tiene que ver con una sala de informática en el norte del país, atendiendo a esas otras necesidades de estos tiempos que estamos viviendo. Su presidente de AMAIF, es un cardiólogo, como su mano derecha también en estas lides solidarias, su compañera Ada, Ricardo Rico. Doctor, gracias por habernos atendido, pero sobre todo gracias por poner en marcha esa labor solidaria que nos reconcilia un tanto con nuestro género, el género humano. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a vosotros y a tus oyentes por dejarme compartir estos momentos. La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.